Entre las voces de lo desconocido, presenta Mi amiga Marta, historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Todo empezó cuando nos cambiamos de casa. Acá en Michoacán, estábamos en medio de dos casas que antes eran un solo terreno. La vecina de al lado empezó a sentir la presencia de alguien. Escuchaba pasos, ruidos, hasta que bendijo su casa y aparentemente terminó el problema. Pero después la otra vecina empezó a experimentar lo mismo, pero ya eran cosas más fuertes, porque a ella sí le fue mal. Dice que un día, al estar viendo televisión, sintió una mano fría y cadavérica que le volteó la cara con una tremenda cachetada. Ella quedó aún más helada, llegó a mi casa muy asustada llorando, a contarnos lo que le había pasado hasta que la tranquilizamos. En una ocasión, nos dijo que cierto día entró a su cuarto y vio un ataúd en medio de sus camas, como si estuviesen velando a alguien. No pudo aguantar la impresión y también salió corriendo aterrada, llorando como la primera vez. Nosotros fuimos a su cuarto para ver que no había ningún ataúd, pero sí se sentía que había algo raro, porque al entrar, mi cuerpo se estremeció por un helado aire. Después de eso, ya no se quedaba sola en su casa, hasta que también le hizo un desalojo y la bendijo. Entonces lo que habitaba en ella se pasó a la mía. Empezamos a escuchar pasos, voces, risas y muchos ruidos. A veces sentía que me tocaban por detrás, pero al voltear no veía nada. En un principio no me daba miedo, solo se me hacía muy extraño. Incluso llegué a escuchar que susurraba mi nombre, y eso sí me erizaba la piel. Cierto día, que estaba sola en la casa arreglando uno de los cuartos, tenía la televisión encendida. Eran de los televisores de blanco y negro, de esos que para prenderla lo hacíamos con un botón que se giraba y de ahí mismo se subía el volumen. Cuando fui para apagarla, ya estaba apagada. Me fijé que estuviera conectada, y sí lo estaba. Le giré para encenderla, y sí, estaba completamente apagado el botón. Volteé a los lados, no miré a nadie, pero le agradecí a quien me hizo el favor de apagarla, haciéndome la valiente. Después me sucedió lo mismo que a mi vecina. Miré un ataúd en mi cuarto. Ese día sí sentí escalofríos porque también vi a una persona de espaldas, vestida de pants color salmón, muy bonito por cierto, con su pelo negro por debajo de los hombros, sin moverse, y en un abrir y cerrar de ojos ya no había nada. Sin duda, era una mujer lo que estaba allí. Pero algo más fuerte me sucedió en otra ocasión. Fue cuando un día algo o alguien estaba acostada a mi lado. Creí que era mi hermana, ya que es muy miedosa. No puede dormir sola en una cama y la dejé conmigo. Pero rato después ya no la sentí. Se había desaparecido sin abrir la puerta. Por la mañana le dije que porque se había ido de mi cuarto
y me dijo que nunca estuvo en mi cama. Había dormido con mi mamá y empecé a sentir miedo, porque otra vez que estaba acostada, descansando en la tarde, mi mamá regaba sus plantas y cada vez que pasaba me hablaba. Yo no le respondía porque me hacía la dormida. En eso sentí que alguien muy pequeño se me subía, pero yo no me moví, creyendo que era una sobrina de 5 años. Mi mamá pase y pase hasta que le respondí. Entonces sentí que quien brincaba en mí se quitó sin bajarse de la cama, como si se hubiera elevado. En eso entró mi sobrina y me dijo: «Ya levántate, tía», y se subió a la cama. Fue cuando me di cuenta que lo otro no había sido ella. Pasaron algunos días normales, sin que volviera a pasar nada paranormal. Pero una noche, que estaba leyendo una revista y escuchando música, oí pasos en el corredor, pero esta vez sí sentí diferente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, se me erizó la piel y empecé a sudar frío. Ahora entendía lo que querían decir con esa frase. Era algo distinto y bastante horrible. Recordé a mi vecina el por qué había hasta llorado. Empecé a decirle con mis pensamientos, dirigiéndome a lo que estuviera allí en mi casa: «No quiero que me toques con tus manos frías, ni verte la cara. Si me quieres hablar, hazlo en mis sueños». Y así fue que me escuchó, porque la empecé a soñar y platicábamos como amigas. Me dijo que se llamaba Marta. Una vez le pregunté: «¿A dónde vas cuando no estás en mi casa? ¿O qué es lo que ves y lo que haces?». Y me contestó que ella estaba en un abismo muy grande y oscuro, que caminaba mucho en círculos. No sabía cómo, pero de entre la oscuridad llegaba a mi casa. No iba a ningún lado más. También le pregunté: «¿Qué es lo que hay o ves en ese abismo?». Y me dijo: «Solo hay oscuridad y almas perdidas vagando, pero no se nos permite hablar entre sí. Al final yo veo una luz, y esa luz es tu casa, el único lugar de acceso para mí». «¿Qué sientes al estar sola en ese lugar?», le pregunté. Me dijo: «Nada, absolutamente nada. No hay coraje, ni alegría, ni tristeza, ni miedo, tampoco dolor ni desesperación. Pero sí es horrible, porque estás completamente solo en la nada». Yo pensaba en mis adentros. «¿Cómo que nada?», me contestó como si hubiese leído mis pensamientos. «Así es, o mejor dicho, así es el lugar en donde estoy. También puedo saber lo que piensas. No sé cómo, pero es como si hablaras en voz alta al estar pensando. Aquí a veces el tiempo pasa sin sentir para nosotros los muertos. En ocasiones sí podemos venir al mundo de los vivos, pero para eso debemos pedir permiso y por lo regular no se nos permite. Alguien decide eso, aunque no me dijo quién lo decidía. La verdad estaba asombrada de lo que me decía. La soñaba muy seguido y me decía: «Pórtate bien, no seas tan impulsiva, trata de estar en armonía con todos los que te rodean, no hagas mal ni odies, y honra a tus padres, porque todo eso cuenta cuando mueres».
Eso erizaba mi piel, pero no solo la soñé, también hablamos en lo real. No conocía su voz y me pidió ayuda 3 veces y le ayudé en lo que me pidió. Recuerdo que tenía una voz muy rara, no era humana y al principio sentía escalofríos, pero me aguantaba porque me dijo que así se sentía ella también conmigo. En sí dijo: los muertos también sienten miedo a los vivos. Eso me asombró y me dio valor para hablar con ella. También me daba buenos consejos. Estuvo conmigo, apoyándome y dándome ánimos en momentos muy críticos de mi vida. La siguiente vez que hablamos, me dijo que yo no iba a vivir mucho tiempo aquí, y así fue. Al poco tiempo nos cambiamos de casa. También me dijo que ella iba a estar siempre conmigo, aunque no la viera ni la sintiera. En una ocasión, un tipo me iba siguiendo y me acordé de ella. Solo le pedí que me protegiera y entonces aquel tipo, al mirarme, se fue corriendo muy espantado. No sé lo que vio o sintió, pero lo vi correr muy asustado. Lo extraño fue que a mi lado no había nadie. Una noche me empezó a hablar y me dijo que fuéramos a un lado. Yo sentí que salía de mi cuerpo y flotaba, pero era solo en mi mente, y no quise seguir porque ya me había dicho que en ocasiones el espíritu se desprendía del cuerpo, pareciendo que la persona moría, pero que si uno tardaba en regresar, se podría perder el alma o incluso una mala energía podía meterse en él. Sentí horror, por eso no quise ir con ella y desperté. Prácticamente todos en mi casa vemos, oímos o sentimos algo, pero eso ya es otra historia. Yo solo platico lo que viví. Marta es de mis mejores amigas y no es imaginaria, porque la veo y la siento. También la estimo y le agradezco por estar conmigo. Mi amiga Marta, historia de terror escrita por Alberto Rodríguez, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.